Bueno, ahí, mientras nos ayudan a solucionar el problema que tenemos con la pantalla, seguimos. Silencio, por favor. Entonces, el fisco se equivocó, la diferencia era evidente, cuando el contribuyente se opuso a pagar la diferencia, la Corte dijo, no tiene la obligación el contribuyente de advertirle al fisco sobre los errores que éste pudiera haber cometido en sus facultades exclusivas y excluyentes. Es decir, el único que tiene el derecho y la obligación en este tipo de forma de determinar el impuesto es el fisco, que tiene que controlar, tiene que verificar, tiene que calcular, enviarle la liquidación si el contribuyente se equivocó. Si el fisco se equivocó, el contribuyente no tiene la obligación, él pagó y está extinguida la obligación, incorporó su patrimonio, un derecho que no puede ser alterado. Entonces, vemos la relevancia de esto. Y esto pasó no hace mucho en la Municipalidad de Córdoba. ¿Hace cuánto? ¿2 años pasó, Diego? ¿Te acordás del caso? ¿2 años? Pasó que mandaron un montón de liquidaciones de impuesto inmobiliario incorrectas. Sí, 2 o 3 años de haber sucedido. Y a ver, el que va a plantear esta cuestión no es el particular que tiene una casita, que tiene un departamentito, que tiene 2 o 3. Es un hipermercado, una gran superficie, una persona que tiene, no sé, un edificio entero, 2 edificios, y que tiene que pagar el impuesto inmobiliario de todos esos inmuebles y que cuando recibe la liquidación dice, che, esto es muy por debajo de lo que corresponde, lo liquidó mal el fisco, yo los datos se los di bien, pero el fisco lo liquidó mal, se equivocó. ¿Qué hago? Le consultan a ustedes. ¿Qué hacemos? Pague. Primero pague, porque si no paga, ¿qué pasa? No hay derecho adquirido, entonces pague primero. Y después que venga el fisco a reclamar, el fisco inmediatamente salió a reclamar. Entonces algunos dijeron, yo ya pagué, que me venga a reclamar la diferencia, la vamos a discutir. Y otros dijeron, bueno, pagaré y repetiré la diferencia diciendo, mire, usted me está reclamando esto para yo gozar de ciertos otros beneficios que el fisco no me va a acreditar en la medida que yo no tenga cumplido esto, o el fisco no me tenga por cumplida la obligación, yo pago, pero después voy a iniciar un juicio para que me devuelvan este dinero, porque era mucha la diferencia. Estamos hablando de millones de pesos de diferencia. Entonces ahí se plantea la circunstancia. Pero vemos la importancia, porque por naturaleza y por definición y hasta por inercia podemos pensar lo que dijo su compañera. Y por el principio de buena fe, el contribuyente tendría que haber ido a golpear la puerta al fisco y decir, hey, quiero pagar más, se equivocó. Bueno, pero es que vos, tu razonamiento, y que es el mismo que hizo el fisco y que es muy válido, es ese. El contribuyente tendría que haber hecho eso. Entonces, si pagó mal, porque pagó de menos, no extinguió la obligación, porque no es íntegra la obligación. Entonces, ahí vamos a analizar la integridad de la obligación. ¿Quién marca la obligación? La liquidación y la determinación, ¿qué carácter tienen? ¿Constitutivo o declarativo de la obligación? ¿Cómo? ¿Alguien dijo constitutivo? ¿Y la liquidación? Igual. Igual, porque la liquidación administrativa que emite el fisco con los datos que le da el contribuyente es una liquidación, pero la obligación tributaria nace en función de ¿qué? Derecho imponible. Ahí nace la obligación tributaria. Entonces, la declaración jurada, la determinación de oficio y la liquidación administrativa, ¿qué carácter tienen? Declarativo, con lo cual la obligación está cumplida íntegramente, ese es el análisis que hizo el fisco. No está cumplida íntegramente porque había que pagar lo que dice la ley. Bueno, perfecto, dice el contribuyente. Pero acá el que tenía la obligación, y el único que tenía la obligación y el derecho de liquidar era el fisco, con lo cual
es el fisco el que se equivocó y es él el que tiene que soportar las consecuencias de su equivocación. Esa es la importancia, porque la obligación no estaba cumplida íntegramente de conformidad con lo que marca la ley. Ese es otro de los elementos que el fisco invocó. Acá no hay un cumplimiento total de la obligación. Se paga una parte nomás. Por esta misma naturaleza que tiene la liquidación y el hecho imponible. Uno es constitutivo, el otro es declarativo. Entonces está mal declarada, está mal liquidada, con lo cual está mal pagada. No dijo la Corte. Si usted se equivocó, las consecuencias son suyas, no del contribuyente. Entonces vemos la importancia que tiene el pago. No es menor, va a ver en el capítulo de pago, Fallo Bernasconi de la Corte, y otros más, y otros más. Y sucede a menudo porque la administración no es infalible, se puede equivocar. Y cuando se equivoca, en una clasificación, hoy todos los sistemas, todas las liquidaciones son vía sistema, digitalizadas, y se equivocó para todo el mundo. Y eso le sale como la recaudación es así. Y ese es un problema serio. Entonces, tengamos siempre presente esto. Otro que ya vimos. Sí. Es buena la pregunta. ¿Qué pasaría en ese caso? Claro, porque hay un error en el fisco. Hay un error. Entonces muchas veces se ha discutido, y es buena tu pregunta, decir, mire, usted pagó sin patalear, sin hacer reserva de que el pago que estaba haciendo lo hacía en exceso, con lo cual iba a reclamar la diferencia. Esa reserva del pago en exceso no es necesaria. ¿Por qué? Por lo mismo que explicamos acá, que en este caso juega a favor del contribuyente. La obligación era un monto, el fisco liquidó de más, con lo cual yo tenía la obligación de pagar solamente hasta lo que la ley manda. Lo que pagué en exceso está pagado de más, indebidamente, yo no lo debía, y como no lo debía, tengo derecho a que el fisco me lo restituya. En ese caso sí juega a favor del contribuyente, y tenemos que aclarar que no es necesaria esa reserva, porque en materia civil sí se cuestiona si alguien paga de más una obligación a la que se había acordado, de acuerdo a la que el otro le reclama, tendría que hacer la reserva. Yo, míreme, me hago la reserva de pagar, de repetir lo que estoy pagando en exceso, de que me reintegren lo que estoy pagando en exceso. Aquí no. Un pago en exceso, lo mismo podría ser a través de una declaración jurada. Contribuyente presenta una declaración jurada, supongamos incluyendo ciertas operaciones, considerando que están grabadas en el IVA, y resulta que no se dio cuenta que gozaba de una exención objetiva o subjetiva. Con lo cual, todo lo que pagó de IVA, lo pagó indebidamente, no lo debía. Entonces, en ese caso, aun cuando no hubiera hecho la reserva, tiene el derecho de solicitar en reintegro ese dinero, que ya vamos a ver si es una solicitud de repetición, cuando el pago es indebido, no debía pagarlo, o cuando el pago surge de la mecánica de liquidación, entonces queda un saldo a favor por retenciones, percepciones, por ejemplo. En ese caso, lo que tengo que solicitar es una devolución. Los procedimientos y los recursos y los plazos para hacerlo son diferentes. Entonces, esta división o esta clasificación no es inocua, tiene su valor. Qué feo que se ve eso. Bueno. Acá. Bueno. Es lo que hay, muchachos. ¿Se ve algo? ¿Poquito? ¿Nada? Bueno, yo lo veo, les puedo traducir. ¿Qué otra cuestión tenemos que considerar en relación al pago? Los convenios entre las partes. ¿Son oponibles al fisco? No, ya lo vimos. ¿Se acuerdan el caso? Otra vez la tenemos en todos los portales, en todas las redes. No la dejan en paz, pobre señora. ¿Sí? El caso Ardojain, en el cual invocaba un acuerdo entre privados para serle opuesto al fisco, que el fisco
le estaba reclamando a esta señorita que en esta época modelaba y tenía un acuerdo con su agencia de representantes en el cual, en ese acuerdo, la agencia se hacía cargo de todos los tributos que correspondían por esa actividad. Cuando lo quiso poner, el fisco dijo, y el tribunal fiscal también dijo, esto no es oponible entre ustedes, totalmente válido, se rige por las normas del Código Civil porque es un contrato privado. Pero ante el fisco el obligado es usted, tiene que cumplir usted. Después se acreditó que la agencia en realidad había ingresado los tributos, con lo cual ahí se había desobligado a esta señora. ¿Y lo puede pagar un tercero la obligación? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El fisco quiere recaudar. Si está ingresada la obligación, está extinguida, la puede pagar un tercero. Y ese tercero después le podrá reclamar al obligado el tributo que pagó, ¿de acuerdo a qué normas? ¿A las normas de la 11683 de procedimiento tributario o a las normas que rigen la relación entre los particulares, Código Civil y Comercial? Código Civil y Comercial. Se va a regir por las normas que rigen las relaciones entre los privados, Código Civil y Comercial. Hay una subrogación, es decir, sustituye en los derechos que tenía el fisco, lo sustituye ahora el que pagó y le puede reclamar al otro en todo lo que haya sido útil. ¿Qué es todo lo que haya sido útil? Si la obligación está mal pagada, porque no correspondía, porque era exento, porque lo que fuera, porque estaba liquidado una alícuota mayor, porque estaba mal liquidado por el fisco, aquel que se vio desobligado puede repeler la acción del otro diciendo, mire, esto a mí no me sirve, porque no me es útil, porque usted pagó una obligación que yo no debía. No existía la obligación. Entonces, sí puede pagar un tercero, se rigen por las relaciones en el Código Civil y Comercial y va a poder reclamarle en la medida que le haya sido, de lo que le haya sido útil. ¿Sí? Sí. Sí. Qué buena pregunta, es excelente la pregunta. A ver, ¿qué dijimos nosotros recién? Nosotros dijimos que hay un sujeto a la cual el fisco le reclamaba una obligación. ¿Está? Vino un tercero y la pagó. Ahora este tercero le va a decir, che, este millón vamos a ponerlo interesante, ¿no? No le vamos a poner 100 pesos porque no compramos una etiqueta de pucho con 100 pesos. Vamos a poner el millón que yo le pague al fisco, ahora me lo tenés que pagar vos a mí porque yo te desobligué a vos en tu patrimonio. Entró un derecho adquirido y del mío salió un millón, con lo cual, venga y pague. Y este señor le dice, no, porque esa obligación era inexistente. Ah, pero se la reclamaba el fisco me la reclamaba mal, por eso yo no la pagaba. Era inexistente. Entonces, supongamos que tiene razón este que está sindicado como sujeto obligado y la obligación no existía. Este tercero, que ahora salió de su patrimonio un millón, y dice, ¿a quién le reclamo? ¿Le puede reclamar al fisco? Para mí la primera respuesta aparece como no, porque el que tendría que reclamar es este, porque es el que se desobligó, pero este no puede reclamar porque él no pagó. Y si este no reclama, ¿cómo hace este, el tercero, para obligarlo a que haga algo? Entonces sí podría hacerlo subrogándose en los derechos de este. Como este es el único que tiene la facultad de reclamarlo y no lo hace, tendrá que
estimarlo, acreditar fehacientemente que no lo hace y después presentarse ante el fisco y dice, mire, yo me estoy subrogando en los derechos de este, estoy repitiendo por él, en lugar de él, estoy ocupando el lugar de él. Y en ese caso, que es algo bastante complejo, tendría que él reclamar subrogándose en los derechos. ¿Está? Porque si no se quedaría sin nada. Decir, mire, yo le pagué, pero pagué mal. Puedo repetir porque no existía la obligación. Entonces me subrogo en los derechos de este que no acciona y intimarlo fehacientemente, acreditar que no acciona e ir ante el fisco a decir, mire, estoy reclamando por aquel, estoy ocupando el lugar de aquel. No está en la 11683. No está en la 11683. Viene por aplicación de las normas del Código Civil. Yo no he visto en la 11683 que un tercero pueda reclamar por el pago realizado. En el Código Civil sí está. La acción de subrogación sí está. Se subrogan los derechos y puede repetir, sí. Sí. Es más, está prevista para el caso que un deudor mío no reclame una obligación a un tercero porque sabe que me la va a tener que pagar a mí, porque yo tengo embargado, por ejemplo, todos los ingresos que tiene. Entonces, no reclama, no tiene nada que perder porque no tiene bienes, entonces él no reclama porque sabe que ese dinero directamente pasa a mí, no va a generar gastos y esfuerzos para buscar un dinero que no va a quedar en su patrimonio. Entonces, este acreedor indirecto se subroga en los derechos y le reclama a aquel. Aquel no me debe a mí, ¿sí? Te debe a vos, pero como vos no le reclamas, entonces yo me subrogo los derechos. Y acá sería un caso similar. ¿Ah? Es difícil que pase esto, pero bueno, ya que preguntan, esa es la solución que yo encuentro. Podría ser el caso de alguien que se considera responsable solidario. Por ejemplo, ahí, no sé si lo escucharon, a Diego, profesor Rubio, dice, se le puede ocurrir a alguien que se considera responsable solidario de una obligación y la paga y en realidad no lo es. ¿Tá? Lo que pasa es que ahí la obligación de él viene dada por ley. Entonces él va a pagar en su carácter de responsable solidario. Pero él tenía una determinación de oficio. Supongamos que no tenía la determinación de oficio, no tenía la atribución de responsable solidario, pero dijo, mire, yo me considero responsable solidario y pago antes que el fisco inicie todo el procedimiento. Pongamos que podría darse ese caso. Hoy está previsto en la ley de moratoria que un tercero, aun cuando no tenga la atribución de responsabilidad solidaria, vaya y pague la obligación de un contribuyente, pero en este caso me parece que se da más porque ese responsable solidario puede tener una acción penal. Entonces se quiere desobligar para extinguirse la moratoria. Lo que pasa es que en la moratoria, uno al pagar renuncia al derecho de repetir. Entonces, en ese caso, esta cuestión queda sin efecto. Pero podría suceder en ese caso, pero sí se tendría que subrogar en los derechos, porque no paga por una obligación propia. Si le han atribuido la de responsabilidad solidaria mediante una determinación de oficio, ya el fisco dijo, usted es obligado, no es deudor, pero es obligado, es responsable por deuda ajena. Yo pago, tengo el derecho de repetir del contribuyente. Pero si el contribuyente no lo hace, ahí yo repito como responsable solidario. Pero si no la tengo, me tendré que subrogar en los derechos que tiene el contribuyente, el originalmente obligado, para reclamarle al fisco y ahí ocupar su lugar e iniciar la repetición por ese lado. Puntualidad. Cuando el pago no está hecho en tiempo, es decir, al momento que correspondía y se hace con posterioridad, ¿qué pasa? ¿Qué se produce? ¿En qué situación está en mora? ¿Y la mora qué consecuencias tiene? Intereses.
intereses. Exactamente. Intereses. Ya lo van a desarrollar, esa clase la das vos, con el profesor Rubio, a intereses, que todo tiene su particularidad, pero el pago no realizado en tiempo lo coloca en situación de incumplimiento y demoroso al deudor, con lo cual genera la obligación del pago de intereses. En algunos casos se podrá eximir de esa obligación, acreditando ciertas circunstancias, que ya lo van a ver con Diego, pero en generalidad de los casos va la mora y consecuentemente los intereses. Bien. ¿Qué otras? Sí. Buena pregunta. También lo van a ver con el profesor. Aquí vence el plazo para pagar. ¿Sí? El obligado paga más tarde. Acá debía 100. Acá debía 100 de impuesto más los intereses. Supongamos 5. Pero él paga 100 solamente. Ese es el ejemplo que vos ponés. No paga los intereses. Bien, estos intereses, te anticipo, se convierten en capital y de acá en adelante generan intereses. Es lo que se denomina el anatocismo o la capitalización de intereses. Pero eso ya lo van a ver con Diego. Bien. Qué buena pregunta. Sí, está extinguida la obligación. Lo que no está extinguida son los accesorios, que son los intereses. ¿Cómo? Sí, pero la tributaria yo la tengo extinguida. La obligación tributaria, el pago del impuesto, que venimos hablando, supongamos que yo necesito acreditar que tengo extinguida la obligación para incorporar el patrimonio, para extinguir una multa. Ahora la moratoria, por ejemplo, extingue las multas de aquellas obligaciones que estuvieran canceladas con anterioridad a la fecha de vigencia de la moratoria. ¿Sí? Está cancelada con anterioridad, yo estoy discutiendo solamente la multa. Si está cancelada la obligación, ¿cuál obligación? Esta. Si yo no pagué los intereses, la obligación está cancelada. Para extinguir una acción penal, también la moratoria exige que esté cancelada la obligación tributaria. Si no cancela los intereses, no. En algunos casos, en la ley penal tributaria, sí exige, para salir del proceso como única vez, el pago del capital y dice, y de los accesorios. Entonces, hay una diferenciación. Pero conceptualmente, la obligación tributaria está extinguida. Y las consecuencias de esa extinción son válidas. De aquí en adelante. No de aquí en adelante. Porque yo las cancelé y las extinguí luego. De aquí en adelante yo incorporé ese derecho, yo tengo extinguida la obligación a los fines de todo esto que venimos hablando. ¿Vos querés preguntar algo? No. No, ya lo vamos a ver novación, porque la novación es la extinción de una obligación por el nacimiento de otra. Y acá yo extinguí esta obligación no por el nacimiento de otra. Yo extinguí esta obligación, estaba en mora, se generaron intereses y estos intereses ahora generan nuevos intereses. Pero no dejan de ser, no me quiero meter en tu tema, estos no dejan de ser intereses, siguen siendo intereses. Es más, las leyes de moratoria extinguen, condonan los intereses de obligaciones que estén pagados con anterioridad a la vigencia, los intereses y sus intereses capitalizados. Está hablando siempre de intereses, entonces no hay una novación.
O sea, la novación se da, y ahora entramos en tema, me das pie para entrar en tema. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta, otra pregunta? Conforme lo dice el 933 del Código Civil y Comercial. Fíjense lo que dice. La novación es la extinción de una obligación por la creación de nueva destinada a reemplazarla. Entonces, en este caso no tenemos novación. ¿Cuándo vamos a tener novación? Ustedes están haciendo concursal, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Acuerdo? ¿Vieron qué efectos produce el acuerdo? Ay, ¿los spoileo o no los spoileo? El acuerdo con los acreedores genera la extinción de las obligaciones anteriores y nace una nueva, nace una distinta, que la reemplaza, pero la anterior se extinguió. En ese caso, y a los fines tributarios también, porque puede haber un acuerdo en relación a obligaciones que incluyen también obligaciones tributarias, se extingue la obligación y nace una diferente. Entonces aquella está extinguida. Con esos efectos, y está extinguida, está extinguida. No me pueden reclamar aquella. La que me van a reclamar es una nueva, distinta. Antes, el Código Civil hablaba de obligaciones distintas. Este no dice nada. Una nueva. Pero si es nueva, da como la connotación de que es diferente. ¿Sí? Pero viene destinada a reemplazarla. En el acuerdo, en un proceso de un concurso preventivo, se da la novación. En un plan de facilidades de pago o en una moratoria, ¿qué son las moratorias? ¿Alguien no sabe lo que son las moratorias? ¿Así lo aclaramos? ¿Todo el mundo sabe lo que son las moratorias? Bien, perfecto. Digan así, no sabemos lo que es la moratoria. La moratoria, hay una que está vigente todavía, son regímenes que lanza el gobierno cada tanto y ahora cada vez más seguido, porque necesita recaudación, en los cuales le dice, mire muchachos, esto es un régimen de regularización de obligaciones tributarias. Si ustedes están debiendo, incluyen sus deudas en esta moratoria, en este régimen, y yo le doy ciertos beneficios, que suelen ser condonación de intereses y perdón de multas, y la extinción de acciones penales. Pero ustedes tienen que incluir esas obligaciones en este régimen. Y normalmente las obligaciones que se incluyen en el régimen pueden ser obligaciones que estén declaradas y adeudadas, o pueden ser obligaciones que estén en discusión judicial o administrativo, que el fisco dice, mire, esta declaración jurada que usted presentó no es correcta, determina una diferencia, lo estamos discutiendo, y el fisco dice, mire, cerremos acá la discusión, yo le condono los intereses, las multas, y usted me paga la obligación, y tenemos un beneficio los dos. O obligaciones que no hayan sido exteriorizadas por el contribuyente. El contribuyente dice, sí, mi declaración jurada yo sé que está mal. Entonces la rectifico, corrijo mi declaración jurada, incluyo esas obligaciones en este régimen especial, lo pago de contado en algunas cuotas o en varias cuotas y tengo estos beneficios de condonación de parte de los intereses, de la totalidad de la multa y de las acciones penales que correspondan. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa cuando yo incluyo o en un plan de facilidades de pago o en una moratoria en el cual yo digo yo tenía esta obligación, se me condonan los intereses, la multa y ahora le incluyo en este plan y supongamos que es un plan de facilidades de pagos largo? ¿Se extinguió la obligación original por novación? ¿Hay una nueva obligación que viene a reemplazarla? No, bien, ¿por qué no? Eso dijo la Corte en Sigra. ¿Por qué no? Porque es la misma. Estoy debiendo la misma, no es una nueva obligación. No hay una nueva obligación. El caso patente es el que acabamos de decir. Acuerdo preventivo y hay un fallo que es Errametal, el acuerdo concursal del artículo 55 de la ley 24.522, el fallo Errametal del Tribunal Fiscal del año 2013. Se discute y es una discusión un poquito más compleja, pero se la vamos a dejar.
si en las leyes de blanqueo hay una innovación. El blanqueo es, miren señores, ustedes exterioricen bienes que no tenían exteriorizados, ¿sí? Y yo les perdono, el Estado les perdona todos los impuestos por los ingresos que tuvieron para obtener esos bienes. Haría un incremento patrimonial no justificado, porque no está justificado, no está exteriorizado. Y en algunos casos, en este blanqueo que está vigente hoy, si se supera más de $100.000 el monto de lo exteriorizado, hay que pagar un impuesto especial. Entonces algunos dicen que ese impuesto especial en realidad viene a sustituir las obligaciones anteriores que se extinguen por la ley de blanqueo. A mí me parece que puede ser un poquito forzado y es más complejo. Pero el caso patente lo tienen en el acuerdo concursal. Ahí hay una nueva obligación que está destinada a reemplazar la anterior y la extingue. La anterior no existe más. ¿Qué efectos tiene que no exista más la anterior? Y, por ejemplo, si yo tengo una cuestión penal, está extinguida la obligación. Tengo una nueva, diferente, pero la anterior está extinguida. Y si la moratoria me dice, como dice el artículo 5 de la 27743, que condona todas las causas penales por obligaciones, no dice extinguida, dice canceladas con anterioridad, y ahí podemos entrar en la discusión y podemos cuestionar que en ese caso yo tengo la liberación de la acción penal, aun cuando no pagué. No pagué. ¿Yo pagué? No. ¿Yo cumplí con la prestación a la cual estaba obligado, como bien señaló? No. Pero por definición hay una innovación y la obligación anterior está extinguida, ¿sí? Esos son los análisis que hay que hacer para ver si estamos frente a una innovación y qué efectos tiene la extinción de la obligación por novación. Vamos ahora a la compensación, que es algo que sí se usa mucho en materia tributaria. Esto de la extinción es más raro, de la innovación es más raro, se puede presentar, pero la que más se usa es la compensación porque está prevista en materia tributaria expresamente. ¿Qué es la compensación? Vamos a ver lo que dice el artículo 921 del Código Civil y Comercial. Para los que no puedan leer, desde el fondo, dice que tiene lugar la compensación cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera sean las causas de una y otra deuda. Entonces la compensación extingue con fuerza de pago, no es pago, las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables, es decir, exigibles. ¿Cuándo se presenta esto en materia tributaria? Que el fisco es acreedor del contribuyente y el contribuyente es acreedor del fisco. Saldo a favor de libre disponibilidad. Cuando en un saldo a favor de libre disponibilidad que surge de una declaración jurada que tiene el contribuyente, hay pagos que se han realizado por un monto mayor a la obligación tributaria. Yo ese saldo de libre disponibilidad, yo soy acreedor del fisco. Y si soy acreedor del fisco, le puedo reclamar al fisco que me reintegre el dinero. Pero los reintegros del fisco son muy lentos. Entonces, si yo tengo otra obligación que cumplir, ¿qué puedo decir? 921 del Código Civil. Desde el momento en que son compensables, esas obligaciones se extinguen con fuerza de pago. Ahora, vamos a ver lo que dice la ley 11.683. Porque tiene su regulación propia, no tan específica, pero sí tiene una regulación propia. Vamos a ver lo que dice el artículo 27 y 28. Primero el 28, que tiene bajo el título compensación, dice que la AFIP podrá compensar de oficio los saldos acreedores del contribuyente, cualquiera sea la forma o el procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de impuestos declarados por aquel o determinados por la AFIP, concernientes a periodos no prescriptos, comenzando por los más antiguos y
provengan de distintos gravámenes, de distintos impuestos. Igual facultad tendrá para compensar multas firmes con impuestos y accesorios y viceversa. Y podrá hacerse extensible a los responsables enumerados en el artículo 6 de esta ley. ¿Quiénes son los del 6? Los responsables por deuda ajena, exactamente. Entonces acá está la facultad de compensar. Pero si lo leemos, ¿quién tiene la facultad de compensar? Según la ley. ¿Solamente el fisco, el contribuyente? No lo dice. Bueno, pero vamos a leer lo que dice el 27. El importe del impuesto a abonar por los responsables, dice, no dice los contribuyentes, dice los responsables, en las circunstancias previstas por el artículo 20, primera parte de esta ley, será el que resulte de deducir del total del gravamen las cantidades pagadas a cuenta, las retenciones sufridas por hechos grabados cuya denuncia incluya la declaración jurada y los saldos favores ya acreditados por la AFIP que el propio responsable hubiera impugnado en declaraciones juradas anteriores en cuanto éstas no hayan sido impugnadas. Sin conformidad de la AFIP, no podrá deducir del impuesto que le corresponde abonar otras cantidades que las provenientes de los impuestos indicados. Entonces, de esta norma surge la facultad del fisco de compensar obligaciones con saldos de declaraciones juradas que estén acreditadas ya y no impugnadas por el fisco. Artículo 26. Porque pareciera que por el 27 solamente puede compensar el fisco, pero el 26 nos da la pauta. Podemos compensar. Ahora, ¿desde qué momento? Desde el 920, desde lo que dice el artículo 921 del Código Civil, es decir, de que coexisten, o hay que pedirle la compensación. Esto se discutió y la Corte en el fallo Celulosa dijo, no, desde el momento en que se pide, no desde el momento en que coexisten. Celulosa, ¿qué se estaba discutiendo? Intereses. ¿Por qué? Porque el fisco reclamaba intereses por una compensación que el contribuyente había solicitado con posterioridad al vencimiento de una obligación anterior. Y el contribuyente dijo, no, yo estos intereses no los debo, porque yo solicité la compensación para formalizarla, pero de acuerdo al 921 del Código Civil, que es de aplicación supletoria, todas las normas del derecho privado son de aplicación supletoria, porque no tenemos una norma en contrario en la ley 11.683, desde el momento en que coexisten, se extingue la obligación, con lo cual yo no te debo intereses, porque si las dos, deudor y acreedor, mi saldo a favor de libre disponibilidad y mi obligación coexistían, desde ese momento se extinguieron, no del momento que yo solicité la compensación. ¿Se entiende cuál era la discusión? El 25 venció la declaración jurada, yo el 25 tenía un saldo a favor que era suficiente para compensar para esa declaración jurada, pero la solicitud de compensación se realizó más adelante, el día 30. Entonces, el fisco reclamaba los intereses desde el momento en que venció la obligación hasta que se solicitó la compensación y el contribuyente decía, no, yo lo solicité por una cuestión formal para que impacte en sus sistemas, pero en realidad la extinción vino dado por fuerza de pago que da el 921 del Código Civil desde el momento que coexistieron. Puede ser el mismo también. Y ya te digo cuál es el ejemplo del mismo, pero normalmente se utilizan impuestos distintos. ¿Qué dijo la Corte? Un único voto en contra del doctor Zaffaroni dijo, no tenemos por qué no aplicar el 921 del Código Civil. En esa época era el Código Civil, no el Código Civil y Comercial. No tenemos por qué no aplicar el Código Civil, porque el 11.683 no tiene ninguna disposición en particular que diga desde qué momento proceden las compensaciones, con lo cual nos tenemos que regir a la norma que regula todas las compensaciones.
Si hubiera una disposición en particular del 11.683, nos remitiríamos. Como no está, vamos al régimen general de compensación. El resto de los jueces dijeron, no, muchachos, esto desde el momento que se pide. Porque si no, el fisco nunca va a poder saber. Y el contraargumento de eso es, mire, por el 28 el fisco apenas tiene una obligación a vencer, tiene la facultad de compensar, con lo cual lo podría haber hecho. Por sistema, dice, che, me venció una obligación, tenés saldo de libre disponibilidad, tac, 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 te lo compenso. ¿Por qué no hace el fisco eso? Porque primero cobra y después, si el contribuyente no utilizó ese saldo a favor, que venga y lo reclame, con lo cual hay que utilizar todos los saldos a favor que se tienen y que se pueden compensar. ¿Sí? ¿Cuándo se puede dar entre una misma obligación? Pues decir, che, ¿cómo voy a compensar? Voy a ser deudor y de obligación, deudor y acreedor por un mismo impuesto. ¿Cuál sería el caso? Serían anticipos, no el impuesto, pero es cierto, sí, yo tengo un saldo a favor de libre disponibilidad de ganancia, lo utilizo para compensar los anticipos que venzan después. Pero supongamos que hoy yo tengo un saldo a favor de libre disponibilidad de ganancias que se me generó por el ejercicio 2023 y viene el fisco y me ajusta el ejercicio 2021, que no tiene impacto en la declaración jurada del 2023. Me ajusta el 2021, me reclama una mayor diferencia de lo que yo había pagado, ese saldo a pagar el 2021 lo compenso con el saldo de libre disponibilidad que tengo del 2023. Podría ser en el mismo impuesto en ese caso. ¿Está? En diferentes impuestos sí se da. ¿Con qué no está permitido? Y no por ley, pero sí por un fallo de la Corte, por ejemplo, con los aportes y contribuciones de seguridad social. La Corte dijo, y no, porque acá estaríamos afectando la recaudación tributaria, porque si esa declaración jurada el día de mañana resulta que es impugnada, ese saldo a favor de libre disponibilidad no sería legítimo y la obligación que cancelamos, que va a los recursos para pagarle a nuestros jubilados, y nos quedaríamos sin plata. Yo soy acreedor. Yo tengo plata contra el fisco. Y el fisco me está reclamando plata. ¿Quién es el encargado de recaudar contribuciones de seguridad social? Fisco. Entonces, el fisco me viene a reclamar y el fisco me debe. Toma la plata que me debes, ¿sí? Y compensarla con la plata que vos decís que te debo. Hecho. El fallo de primera instancia del caso que llegó a la Corte dijo, sí se puede compensar. En ese momento recién se planteaba la discusión, la Cámara Federal de Córdoba dijo, no se entiende por qué caprichosamente el fisco se opone. Y la Corte salió con este argumento. Dijo, no se puede. Entonces hoy no estaría permitida, pero por ejemplo, y creo que está vigente en el régimen de reintegro de IVA por exportación, los que solicitan el reintegro de IVA por exportación pueden utilizar ese reintegro antes de que se lo devuelven para compensar contribuciones de seguridad social que adeuden, tiene que estar vencida. Por lo menos en el régimen anterior era así. No sé si sigue siendo así, digo, en el nuevo. Pero en el anterior era así. Entonces, ¿se puede o no se puede? Vale que se puede. Si lo estoy compensando ahí, no es que no se puede. Sí se puede. No está prohibido. Es un capricho fiscal. No está prohibido. Otro ejemplo. Estaba la norma que estaba ahora en batalla, que era el 1658. Sí. Ahí está. Estaba repasando el tema del fallo, porque si ustedes se fijan ahí en pantalla, está el artículo 7 de la RG 1658, que dice que los efectos es a partir de la presentación de la compensación, ¿sí? Entonces, en ese fallo lo que se discutía era si primaba lo que estaba en el Código Civil o si era aplicable esta norma que, fíjense, tiene un rango normativo muy inferior al Código Civil. En definitiva, la Corte acá dijo no. Si está previsto impositivamente, va desde la fecha de la presentación. Esa era un poco la discusión. Gracias. La discusión es que esta es una resolución general dictada por la DGI y el contribuyente
y el voto de Zaffaroni también, dijo, acá lo que prima el Código Civil, porque esto está reglamentando algo que no está ratificando el espíritu y la finalidad de la 11683, que en ningún lado dice esto. ¿Está? Volvemos a qué obligaciones se pueden compensar. Hicimos un destacado de que la ley dice que esta compensación se puede hacer extensible a los responsables y que el 27 también habla de responsables. Entonces, los responsables por deuda ajena pueden compensar esas obligaciones con saldos a favor propios. En particular, responsables sustitutos. El impuesto sobre los bienes personales, acciones y participaciones. La sociedad es responsable sustituto. ¿Está? Y si tiene saldo a favor de libre disponibilidad de IVA, lo puede usar para compensar ese impuesto que es de un tercero, pero él es responsable sustituto. ¿Puede? Yo soy acreedor y deudor, por naturaleza sí podría, sí, ¿por qué no podría? El fisco me debe plata, yo le debo plata, maestro, compensamos. ¿Cómo que yo te tengo que pagar y tengo que esperar que vos me devuelvas? Es plata, son créditos. ¿Por qué no? ¿Por qué caprichosamente no? Cuando la causa llegó a la Corte dio dos razones para decir sí se puede. Primero, hay un único obligado, porque el responsable sustituto desplaza al contribuyente. Y segundo, esta resolución que puso en pantalla el profesor Rubio decía anteriormente que los responsables pueden compensar. Con lo cual, dijo la Corte, la misma resolución que dictó usted la DGI no restringe los responsables por deuda propia, por deuda ajena, solamente los contribuyentes, habla de responsables. Y dentro de los responsables tenemos los responsables por deuda ajena, que están también los responsables sustitutos. Con lo cual, la propia norma que dicta la DGI lo está permitiendo, dice la Corte. La DGI en esa discusión había planteado en ese caso, que es rectificación derivada, había dicho, pero esa resolución está mal, es ilegal. Pero le dictó su jefe, dice la Corte. Usted me viene a decir que está mal, no puede, no tiene legitimidad el fisco para cuestionar decretos del Poder Ejecutivo ni la constitucionalidad de leyes, menos sus propias resoluciones. ¿Qué hizo el fisco? La Corte dio dos razones. ¿Qué hizo el fisco? Modificó la resolución general. ¿Sí? 1658. Del 2004, ¿verdad, Diego? 1658 del 2006. Modificó la resolución general y dijo, no pueden compensar los responsables por deuda ajena. Se empezó a plantear de vuelta la discusión, porque calculen ustedes que en épocas de inflación, el año pasado, ¿cuánto tuvimos de inflación? ¿300? ¿240 de inflación? ¿Sí? En época de inflación, si yo tengo que pagar una obligación y un responsable sustituto, a lo mejor tiene que pagar 50 millones de bienes personales y tiene saldo a favor de 50 millones. ¿Sí? Cada mes que pasa, ese saldo a favor de libre disponibilidad va perdiendo un 20%, y lo tiene que poner, tiene que sacar plata de su bolsillo. Es mucha la discusión. Estamos hablando de 50 millones en 20%, son 10 palitos por mes. Y si estamos hablando de 500 millones, estamos hablando de 100 millones por mes. ¿Está? Entonces, mucho dinero. Se empezó a plantear de vuelta la discusión. ¿Sí? Y todavía no está en la Corte, pero sí está en la Cámara. ¿Sí? Y hay un dictamen de la Procuración. Pero no está en la Corte todavía, la Corte no lo resolvió. Ya está por salir. Sí, ahí el contador Rubio los tiene ahí. A los fallos de la Corte y la Procuración los tiene ahí. Sí, están sacando las copias para en cualquier momento publicar el fallo. Pero ¿qué dijo la Cámara? Que son
la instancia anterior a la Corte. Mire, la DGI había dictado, la Corte anterior dio 2 razones para que esto sea procedente, ¿sí? Y la DGI eliminó una. Tengo presente bien cuál dedo bajar para dejar solamente una de las razones. ¿Está? Dejó una razón, eliminó una razón, quedó la otra subsistente, hay un único obligado. Si yo soy obligado al pago y tengo un crédito a favor del fisco, naturalmente lo puedo compensar. Algunas salas de la Cámara, además dijeron, mire, esa resolución que dictó el fisco, eliminando los responsables sustitutos, es ilegal. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de las normas reglamentarias? Reconocer el ejercicio de los derechos que están en la ley. ¿Y acá qué está haciendo? Los está negando, los está eliminando, con lo cual esta reglamentación no sigue el espíritu de la ley, porque la ley habla de responsables. Entonces, bajo ese punto de vista, y es algo que siempre sostiene el contador Rubio, y que yo coincido, también se pueden compensar, por ejemplo, las retenciones que se le hacen a un tercero. Yo le hago a un tercero una retención, tengo un saldo de libre disponibilidad, lo compenso. El fisco no lo permite. No se puede retenciones. Si yo soy acreedor, mi amigo, usted me debe plata a mí, la plata que me debe la compensamos, yo me quedo con la retención, usted se queda con el saldo de libre disponibilidad. No, se acabó la discusión. No se puede, dice el fisco. Si se puede, es mentira que no se puede. Porque el mismo fisco lo permite para los acopiadores que ya dijimos quiénes son estos intermediarios entre el productor agropecuario y el exportador, que acopian los granos, que la ley los trata como compradores y vendedores cuando son comisionistas, a ellos sí les está permitido compensar los saldos a favor de libre disponibilidad que tiene con las retenciones que le realizan los productores agropecuarios. Entonces, ¿se puede o no se puede? Si el fisco lo permite, está ratificando que se puede. No es porque el fisco lo permita, se puede. Sí se puede, porque la ley no establece esta distinción. Pero el fisco no lo está permitiendo caprichosamente en algunos casos. ¿Y por qué digo caprichosamente? Porque en otros casos sí los permite. Entonces, si el fisco lo permite, no podría hacer algo que la ley no lo autoriza. Está permitido, pero tenemos esta resistencia del fisco a no permitir la compensación con contribuciones de seguridad social. En los reintegros de IVA de exportación sí lo permite. No permitir la compensación con retenciones en los acopiadores sí lo permite. Y oponerse a la compensación de los responsables sustitutos, que ya tenemos fallo de los 5 salas de la Cámara Contencioso Administrativa de Capital Federal, que dice sí se puede. ¿Está? Entonces hay un capricho del fisco. E insisto con esto de capricho, porque por naturaleza el fisco me debe plata. Entonces, mi amigo, compensemos. Nada de que la plata tuya no se puede usar para la plata mía. ¿Cómo lo que yo te debo no se puede usar para lo que vos me debes? ¿A dónde está dicho? Porque no está dicho en la ley tampoco. La ley habla de responsables, con claridad. Pero tengamos presente que está esta discusión planteada y que ya la Corte dictó un fallo en el cual dijo contribuciones de seguridad social no se puede. ¿Está? Es una Corte con unos integrantes totalmente distintos a los integrantes que tenemos hoy. Puede que tengamos algún fallo diferente, pero sepamos que tenemos esa discusión en la cual la Corte dijo con contribuciones de seguridad social no se metan, muchachos. ¿Está? Bien. El fallo de la Corte de Seguridad Social es Urquía Peretti. Y el fallo de la Cámara en el cual se dijo que no se está respetando el espíritu de la ley es IRSA Inversiones y Cresud. Son viejos ya, del año 2009 es Cresud e IRSA es del año 2018. ¿Sí? Esto de la compensación es algo que se usa mucho, es algo que es muy importante en materia financiera para los empresarios, porque tienen parado saldo de libre disponibilidad que el fisco no les devuelve.
Y dice, ¿yo qué hago con esto? Y mientras tanto tengo que sacar plata del bolsillo para cumplir estas otras obligaciones, cuando yo ya saqué plata además del bolsillo para generar este saldo de libre disponibilidad. Entonces, lo primero que hay que entender es esto. Es plata que yo tengo a mi favor, el fisco me debe. Y si el fisco me reclama plata que tenga a su favor, es plata, es fungible esto, son créditos, son obligaciones fungibles. Ah, pero si la obligación después se cae el saldo de declaración jurada, iba a pasar con cualquier obligación. Con cualquier obligación que tengamos. Va a suceder eso si la declaración jurada es impugnada. Con impuestos propios, con impuestos ajenos, con contribuciones, con aporte de seguridad social, con todo. Con lo cual ese argumento pierde fuerza. Se fue más un elemento a una apreciación subjetiva a la Corte en Urquía Peretti y dice, no, esta es la plata de los jubilados, muchachos, no la toquen. Es lo mismo, es plata que recauda el fisco. Y si me debe, use esa plata que usted, y yo ya le pagué, ya le ingresé, ya la deposité, dinero ingresé, porque las retenciones son dinero. Yo ingresé dinero, ya está, cóbrese de ahí. Eso es la compensación. Es un camino de doble vía. Contribuyente y el fisco. A nivel provincial, inclusive digo, a nivel provincial hay muchos códigos tributarios de las provincias que legislan ingresos brutos, que ustedes seguramente lo han visto en las noticias, el tema de los saldos a favor y toda la problemática del impuesto, donde los fiscos son muy agresivos con las retenciones a los contribuyentes y te generan saldo a favor monstruoso. A su vez, esas empresas también son agentes de retención y percepción, que es lo mismo que estamos hablando ahora, y esos códigos tributarios te permiten compensar. Hay muchas provincias, deben ser 7, 8 provincias, Misiones inclusive, que es una de las peorcitas en materia tributaria, igual que Tucumán, que es muy agresiva con el impuesto, te deja compensar. ¿Por qué no dejarían? Si es dinero que yo ya ingresé, tome ese dinero que tiene de más, y a usted le para este dinero que yo le debo, es dinero, eso no, es fungible. ¿Tá? No que yo le di pagaré y ahora le quiero compensar con plata. Dinero, es fungible, está ingresado. Entonces, tengamos presente esto, pero no desconozcamos los fallos de la Corte. ¿Sí? Y hay una casuística que es tan... no diría que es cómica, porque los empresarios que la sufren dicen esto no puede ser, es absurda. En impuestos internos, en ciertos impuestos internos, yo siempre me apoyo en el contador Rubio porque en jurisprudencia está ahí siempre la cresta de la ola, pero en impuestos internos se utilizaron para compensar durante mucho tiempo, se utilizaron para compensar saldos de libre disponibilidad de IVA para pagar los impuestos internos. Y en un momento el fisco salió a reclamar esas compensaciones diciendo, mire, hay una vieja norma de la ley de impuestos internos que dice que esto se paga en efectivo. El contribuyente dice, pero los impuestos internos están regidos por la 11683, la 11683 dice que puedo compensar, ¿qué me importa lo que dice? No se puede. No se puede, entonces cuando dice no se puede, ¿qué hace? Reclama los saldos viejos de impuestos internos y dice, ahora usted tiene ese saldo de libre disponibilidad. ¿Qué vivo? ¿Qué? ¿Y los intereses del medio? ¿Quién me los paga? Porque consideraba impaga esas obligaciones. ¿Y por qué digo que esto es absurdo y cómico? Porque dictó una resolución, el fisco, diciendo, desde ahora se puede. Claro, pero a partir de las obligaciones que venzan desde que yo dicté esta resolución general. Ustedes me están diciendo, pero ¿es en serio lo que me... Este lo dictó, alguien lo firmó, lo publicó en el boletín oficial, una autoridad nacional. Sí, eso hicieron. Es absurdo. Y ahora sí se puede. Antes no se podía. Porque lo digo yo. La ley, muchachos, la ley manda, no ustedes. Manda la ley. ¿Por qué lo digo yo? Sí se puede. De ahora en adelante está a discusión que estaba por llegar un caso a la Corte, que la Corte lo planchó. Alpine. ¿Era Alpine? Era Alpine. La Corte lo planchó. Tiene la facultad la Corte de no analizar un caso diciendo esto no lo voy a analizar. Artículo 280. Pero sigue la discusión. Y sigue la discusión y los empresarios siguen en incertidumbre. No podemos generar esa incertidumbre cuando queremos que los tipos inviertan. Si que voy a invertir si el fisco me dice, lo que usted hizo antes no lo podía hacer. Y después, pero si lo quiere hacer ahora sí puede, porque yo lo autorizo. No es serio eso, la verdad no es serio, para nada serio. Pero
Eso es lo que hace el fisco. Entonces, cuando nosotros despotricamos contra el fisco, no es que nosotros porque estamos sentados de este lado, porque pasan estas cosas que son absurdas y van en contra de lo que dice la ley, porque la ley es la que manda. La ley habla de compensación, la ley habla de compensación de responsables, sin restricciones, de diversos impuestos, de declaraciones juradas acreditadas. Entonces, sí, el caso de Celulosa del momento en que rige podría tener cierta razonabilidad, es una cuestión un poquito más finita, pero el resto no, olvídense. Tengo plata ingresada en el fisco, cóbrese esa plata, muchachos. Bien, hasta acá, dudas, inquietudes. Transacción, otro modo de extinción de las obligaciones. Artículo 1641 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice? Es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, para evitar uno que se viene, o para poner fin a uno que ya tenemos, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen en obligaciones dudosas o litigiosas. Concesiones recíprocas. Yo te doy un poquito de lo que vos pedís, vos me das un poquito de lo que yo pido, ¿sí? Y extinguimos esta obligación litigiosa o que puede ser litigiosa. Que ponemos fin a este litigio. En materia tributaria, son pocas veces las que se da en relación del impuesto, la transacción, de que se hacen concesiones recíprocas, porque no puede el fisco, no tiene la facultad, la autoridad fiscal, para no reclamar un impuesto. Decir, bueno, este que vos debías te cobra un poquito, como lo estamos discutiendo, no tiene autoridad, tiene que cobrar lo que marca la ley. Y si la ley marca algo que el fisco no está reclamando, no tendría que reclamar nada, ¿sí? Esto se puede decir a veces de las moratorias y en relación a los intereses y las multas que están condonadas. Che, estamos en un litigio, vos desistís del litigio, me pagas el capital, un poquito de los intereses y yo te condono el resto. Pero no estamos hablando del impuesto, no estamos hablando de la obligación tributaria, estamos hablando de los accesorios. Entonces, en este caso, es difícil que se dé en materia tributaria la transacción. Es más, en el anterior, en el Código Civil, estaba prohibida en relación a rentas fiscales, pero más que nada estaba dirigida a los funcionarios, porque el Estado podría el Estado por ley establecer una transacción de obligaciones litigiosas. Es decir, mire muchachos, esto que estábamos discutiendo, paguen la mitad, yo la mitad se las cobro del impuesto. ¿Por ley? Y sí, podría. Aun cuando estuviera prohibido por el Código Civil, ¿podría por una ley el Estado? ¿Qué jerarquía tiene cualquier ley respecto al Código Civil? La misma. Con el Código Civil, cualquier ley. ¿El Código Civil exige alguna mayoría especial para ser sancionado o modificado? Es una ley. Y si hay una ley tributaria que legisle en contra de lo que dice el Código Civil, y puede. Son los representantes nuestros los que dicen, miren, esto que está en litigio, íbamos a reclamar la mitad. Podría por ley hacerse. Por ley. Por ley. Y fíjense que el artículo 113 de la ley 11.083 le prohíbe al Poder Ejecutivo establecer regímenes de regularización de deudas tributarias que impliquen la exhibición total o parcial del capital, intereses, multas y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con los gravámenes cuya aplicación y percepción y fiscalización está en cargo del fisco. Entonces, ¿a quién se lo prohíbe? Al Poder Ejecutivo. Una ley de moratoria no la puede... Antes se dictaban por decreto las normas de moratoria. Los regímenes de moratoria iban por decreto. Se eximen de intereses y de multa la regularización de obligaciones. ¿Está? Y acá pone también, como uno de los conceptos los cuales no se puede condonar, el capital. Pero ¿se lo prohíbe a quién? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Se lo podría el Poder Legislativo prohibírselo a sí mismo? No. No podría. Entonces, en principio, sí se puede, pero tiene que estar por ley. Otra de las formas de extinción de las obligaciones es la confusión. Artículo 931 del Código Civil y Comercial. Que es en el caso en el que las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. En obligaciones
tributaria se puede dar en el caso que haya una herencia vacante. ¿Qué pasa en el caso de una herencia vacante? Se muere una persona que no tiene descendientes y no ha dejado por algún testamento o por algún instrumento algún heredero voluntario. ¿Qué pasa con esos bienes? ¿A dónde van? Al Estado. Y si, por ejemplo, va un inmueble que va al Estado provincial y ese inmueble debe impuesto inmobiliario, el que lo recibe tiene que hacerse cargo de las deudas, del causante, no del inmueble. El inmueble no tiene deudas. Las deudas son personales, las personas tienen deudas, no los bienes. ¿Tá? Cuando ustedes en las clasificaciones ven obligaciones reales, es una clasificación que no tiene que ver con que la obligación es del bien. No, sí, el bien, es de la persona. ¿Tá? Entonces, en ese caso, el receptor, que es el Estado, si es el Estado provincial, va a ser deudor y acreedor, porque tiene que hacerse cargo de las deudas del causante. Entonces, en ese caso, la obligación se extingue, no tiene que generar un comprobante de deuda y sacar la plata del Estado y depositársela a sí mismo. La obligación se extingue. En ese caso se produciría la confusión en materia tributaria. Dación en pago, artículo 942. Se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa a la deudada. Hay una voluntad del acreedor de no recibir en pago la misma obligación a la que se había obligado el deudor, sino una distinta. En materia tributaria se puede dar, por ejemplo, cuando se reciben títulos públicos para el pago de impuestos. El BOPREAL se está utilizando para el pago de impuestos. El BOPREAL, que es un título público que emitió el Estado para algunas deudas, para calzar algunas deudas que tenían importadores con sujetos del exterior, deudas comerciales, lo emitió el Estado. Ese bono es aplicable para el pago de impuestos. Es un título público. Pero el fisco lo está recibiendo en pago, entonces hay una dación en pago. Se extingue la obligación por dación en pago. Porque lo recibe en pago, algo distinto del dinero. En este caso, un bono. ¿Sí? Renuncia a los derechos del acreedor. Artículo 944. Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no esté prohibida y solamente afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en el juicio. El fisco puede renunciar a cobrar un impuesto, la AFIP puede, no tiene ninguna facultad. Ninguna facultad. ¿Una ley puede renunciar a cobrar impuestos? Vos decís que no. Me gustaría escuchar por qué no. El blanqueo. Estamos hablando de obligaciones que nacieron, ¿no? Con un régimen de promoción especial, es decir, miren, si usted realiza esta actividad no le voy a cobrar impuestos. No nació la obligación, pero obligaciones que nacieron. El blanqueo implica esto. Es cierto lo que vos decís, che, ¿para qué lo creamos el impuesto para después perdonarlo? El blanqueo implica esto. Mire, señor, todos los impuestos que usted me debe por los bienes que exteriorizó, en realidad por los ingresos que obtuvo para comprar esos bienes y los ingresos que generaron esos bienes, si usted exterioriza el bien bajo ciertas condiciones, yo se los perdono. Lo libera. Lo que la ley dice es que hay una liberación del impuesto. Esto es nada más y nada menos que la renuncia de los derechos de acreedor. ¿Está? Bien. Tenemos también la remisión de deuda, que está en el Código Civil, no se aplica en materia tributaria, que es cuando el acreedor le entrega voluntariamente el título por el cual le podría cobrar, le devuelve el cheque, el pagaré, ¿sí?, al acreedor, o imposibilidad de pago, que se haría sin culpa del deudor, y la imposibilidad de pago en materia tributaria no se da porque
es sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Esto es cuando yo no puedo cumplir la prestación por causas que no son imputables a mí, pero esa prestación no tiene que ser fungible. ¿Tá? Una causa extraordinaria no imputable a mí, yo tenía una obligación de hacer y que no la puedo cumplir. Y no es imputable a mi persona. Sucedió algo por un ajeno que no me permite cumplir la obligación, pero si es dinero, yo el dinero lo puedo conseguir en otro lado, en cualquier lado. Yo tengo que cumplir con una obra, ¿sí? Soy un pintor, me encargaron la pintura de una obra. Perdí la vista. No la puedo cumplir. La obligación se extingue, porque no la puede cumplir nadie más tampoco por mí, porque me la pidieron a mí por mis condiciones particulares. Pero el impuesto es la obligación de dar suma de dinero. ¿Se puede cumplir? Porque el bien es fungible. Entonces, en ese caso, no se da la imposibilidad de pago como modo de extinción de las obligaciones tributarias, que está en el Código Civil, pero no se presenta acá. Bien, vamos rapidito a ver el artículo 29 de la 11.683, que ya no tiene que ver con el modo de... Hasta acá estamos bien con las extinciones. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Vamos al 29 de la 11.683, que habla de acreditación y devolución de los impuestos. Vamos al 29 de la 11.683, que dice: si como consecuencia de la compensación prevista en el artículo anterior, que es el 28, o cuando se compruebe la existencia de pagos o ingresos en exceso, podrá la AFIP, de oficio o a solicitud del interesado, acreditarle el remanente respectivo, o si lo estima necesario en atención al monto de las circunstancias, proceder a la devolución de lo pagado de más en forma simple y rápida, dice, a cargo de las cuentas recaudadoras. Esto no sucede nunca. Esto de simple y rápido, no. El fisco para devolver la plata, no. Y no tiene que ser así. Si el fisco debe, tiene que devolver. Yo me acuerdo que hace muchos años contaba la historia de un tipo que su hijo trabajaba en Estados Unidos y había liquidado los impuestos y le había dado un saldo a favor. Entonces, como tenía el domicilio en su casa acá en Buenos Aires, él una vez recibió una carta de Estados Unidos con un cheque adentro. Que decía, mire, señor, a su hijo, acá le mandamos el cheque por el saldo a favor que tiene. Como aparentemente el dinero no era mucho, el tipo se olvidó de ir a cobrarlo porque el hijo no estaba, qué sé yo, entonces recibió otra carta. Más adelante dice, mire, el cheque que le enviamos a usted está vencido, está cancelado, no lo cobre. Le enviamos un nuevo cheque para que lo cobre. Y si este no lo cobra, va a tener que venir usted a buscar la plata. No le vamos a mandar más cheques, ya le mandamos 2. ¿Está? Así tiene que ser. Lo dice la ley, no lo digo yo. Lo dice la ley. Y no es de ninguna manera así. Pero también permite que cuando en virtud de disposiciones especiales que lo autoricen, los créditos tributarios pueden transferirse a favor de terceros responsables, su aplicación por parte de estos últimos a la cancelación de sus propias deudas tributarias surtirá efecto de pago solo en la medida de existencia y legitimidad de tales créditos. Es decir, si yo tengo saldos a favor, en vez de ir a cobrar sobre el fisco, se lo transfiero a tercero. Cuando las leyes, las disposiciones especiales lo autoricen. Hoy, en materia tributaria, la transferencia de saldo de libre disponibilidad está prevista solamente en el IVA. En ganancias no, lamentablemente no. Con lo cual, la transferencia a terceros en el IVA, hay un procedimiento especial en el cual hay que solicitarle al fisco que valide ese crédito, que luego el tercero se lo pueda computar a partir de una resolución que diga el fisco diciendo ese señor tiene ese saldo de libre disponibilidad. ¿Tá? Transferencia a terceros. Y va a surtir efectos en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos. Y vamos a ver lo que dice el párrafo siguiente.
la impugnación de un pago por causa de la existencia o ilegitimidad del crédito hará surgir la responsabilidad personal y solidaria del cedente. ¿Esto se acuerdan cuando vimos responsabilidad solidaria? ¿En relación a qué? Si fuera el caso de que el cesionario intimado por el fisco para pagar no cumpliera en el plazo que le fuera acordada la intimación de pago. Dicha responsabilidad personal y solidaria se hace valer por el procedimiento previsto en el artículo 17. Es decir, yo le transfiero a un tercero, el tercero lo aplica, viene el fisco, me impone el saldo de libre disponibilidad a mí, entonces después le va a reclamar al tercero, mire señor, ese saldo de libre disponibilidad no existe, porque Gorosito le transfirió algo que no existía, con lo cual pague. Si ese tercero no paga, me van a reclamar a mí como solidario de él, del cesionario, el impuesto que él no pagó hasta el monto que yo le transferí. ¿Se acuerdan? ¿No? Yo te transfiero un saldo de libre disponibilidad a vos, ¿sí? Vos lo usás para pagar un impuesto propio. El día de mañana viene el fisco y me dice a mí, señor Gorosito, ese saldo de libre disponibilidad que usted tenía en su declaración jurada y que le transfirió a este tercero, no existe. ¿Por qué? Porque le corregimos el impuesto y en vez de saldo a favor le da saldo a pagar, con lo cual el saldo a favor desapareció. Entonces, después de decirme eso a mí, te van a decir a vos, mire, lo que le transfirió Gorosito no existía. Entonces, esta aplicación que hizo usted a impuesto propio no existe, me debe usted el impuesto que dijo pagar con ese saldo a favor que le transfirieron. Si en 15 días usted no deposita eso, la van a ejecutar a usted. Y si usted no paga, me van a reclamar a mí, como solidario del impuesto que no pagó y que quedó impago a causa de la impugnación de mi saldo a favor de libre disponibilidad que le transferí a usted. ¿Ahora sí se entendió? Eso está también como uno de los supuestos de responsabilidad solidaria del artículo 8. Y fíjense que hay una presunción sin admitir prueba en contrario, que los cedentes y los cesionarios, por el hecho de haber notificado a la AFIP, subir un poquito más porque justo tapa el cuadrito ese. Ahí. Adhieren voluntariamente a las disposiciones de carácter general que dictare la norma para autorizar y reglamentar este tipo de operaciones. Atado de pie y mano. ¿Tá? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Querías agregar algo? 5 minutes. Dale, cortito. Dale. ¿Ya terminé? Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud? Bien. No, el lunes no hay clases, 30 de septiembre. Patrono de Córdoba. Facultad está cerrada. ¿Sí? Seguimos el miércoles. Se olvida de venir